¿Cuándo nace esa necesidad o esas ganas de trabajar por discapacidad cuando estaba joven, cuando estaba en la universidad, cuando se graduó, cuando vio un pancilla de ruedas o no sé, cuándo empieza ese interés en trabajar en este tema? Todo este deseo de trabajar con personas con discapacidad, yo creo que surge desde muy niño. Ahorita como recordando un poco, yo vengo de trabajar directamente con grupos juveniles y con grupos prejuveniles aquí en Belén. He vivido siempre en Belén y propiamente en Belén Rincón me asenté allá con grupos prejuveniles de los 11 a los 14 años, porque tuve una adolescencia rebelde con mi padre, bastante rebelde, bastante fuerte allí. Entonces, mi padre era una persona demandante y se hacía lo que él decía porque él tenía la autoridad. Entonces en esa efervescencia de la adolescencia me rebelé contra él y no quise aceptar muchas cosas. Me fui a la casa varias veces y luego volvía y ya entonces empecé a darme cuenta que esa etapa de la adolescencia era un poco complicada. Cuando superé la etapa de la adolescencia, hablo de los 16, 17 años, entonces empecé a vincularme con los grupos prejuveniles, a apoyar a estos muchachos que estaban pasando por esa misma etapa mía y, y empecé entonces a acompañar esos procesos. Ya luego terminé mi secundaria y entonces en esa búsqueda me encontré con una posibilidad de irme a formarme a un seminario con las monjas de la Madre Laura. Aquí en Colombia no hay misioneros de la Madre Laura, siempre ha habido misioneras. Entonces en esa búsqueda de como encontrar algo que me pudiera llenar un poco de paz espiritual, acepté la invitación de irme como misionero de la Madre Laura y me gustó mucho la invitación porque era formarme desde el barrio. Nos fuimos 8 jóvenes para el barrio Miramar y desde el barrio Miramar en Robledo nos desplazábamos, bajábamos caminando hasta el seminario de los misioneros javerianos de Yarumal y allí estudiamos, felices. En esa época venía un movimiento fuerte desde abajo, desde Sudamérica, sobre todo de Brasil, la teología de la liberación con Leonardo Boff, Elder Cámara en El Salvador, y eso fue digamos, un torbellino que vino arrasando a la iglesia cristiana, diciéndole a la católica, apostólica y romana, diciéndole a Dios no lo busque para arriba, Dios está aquí en cada uno de nuestros hermanos. Y empezamos a hacer el proceso lo más de maravilloso con estos grupos y con todo eso, pero solamente duró un año esa experiencia con los seminaristas porque luego el cardenal Alfonso López Trujillo se dio cuenta de eso y empezó digamos, a perseguir todos estos procesos. Y entonces la monja que estaba al frente de nosotros se asustó y nos mandó a cada uno para diferentes seminarios. Y yo ya ahí sí dije, no, esta experiencia no es para mí, yo quiero formarme desde la comunidad y con la comunidad. Yo creo que el origen del cuento mío con la discapacidad es la sala Pío X, sala de neurocirugía del Hospital San Vicente Paul, que son todos pacientes con trauma raquimedular y pacientes con accidente cerebrovascular. No. ¿Tú qué crees con las personas o cuando se dice que somos Dios? Yo todavía soy pues, católico, apostólico y romano, creo en un Dios, en una energía, digamos, vital, en una fuerza. Eh, yo sigo considerándome, digamos, un seguidor de Dios y somos creados a imagen y semejanza de Él, entonces también digamos que somos parte de Dios. Pero ¿por qué decimos que es una parte de Dios? Porque estamos creados con las mismas bondades, los mismos dones y el mismo talento. Entonces, ¿por qué cree usted que el mundo anda como anda, con una cantidad de maldad en el ser humano? Yo considero que en cualquier religión, llámese Mahoma, llámese eh, Yahvé, llámese Dios, llámese Jesucristo,
Cualquiera. Yo pienso que si usted es católico, apostólico y romano y dice que se va a convertir a ser testigo de Jehová, bien ido. Lo importante es que sea una buena persona. ¿Cuándo llega el deporte, Nico? Porque que estoy desesperado por la Polidefiam, por varias ligas, manejando el tema del deporte también adaptado. ¿Cuándo llega ya, después de ya estar en San Vicente y todo este recorrido que ha tenido desde la juventud, cuándo llega a ser parte de este colectivo también? Yo era entrenador de mini baloncesto, tratando como de acoger ese proceso con estos muchachos. Entonces, siempre como líder barrial y después de la parte de la enfermería me presentaba a medicina a la Universidad de Antioquia para ampliar mis conocimientos, pero también me presentaba al Politécnico, lo mismo que acá vi, ampliar mis conocimientos en la parte deportiva. Y pasé al Politécnico. Yo soy egresado del Politécnico de la Tecnología en Educación Física, 1991. Este año, 1993, en el 91 empezamos a estudiar, en el 93 terminé. Este año estamos cumpliendo 30 años, estamos tratando de hacer un encuentro de egresados. Entonces, aquí empecé a formarme como en la parte deportiva ya a nivel profesional. En el año 2000 me hicieron una invitación, vinieron los argentinos a una clínica de bocha. Bocha es un deporte para las personas con movilidad reducida, niños con distrofia muscular, con parálisis cerebral. Yo ya era docente de cátedra en el Politécnico. Porque después de la tecnología en educación física estudié licenciatura en docencia en la Universidad de San Buenaventura y eso entonces me dio posibilidad de trabajar como docente de cátedra. En el 2000 ya había terminado la maestría en educación. Y con esa experiencia de la clínica de bocha, entonces me enteré y vine y conversé aquí con la coordinadora del programa, que era Ángela Inés Restrepo Osorio, y le conté, Ángela, estuve en esta capacitación y me parece importante porque yo siento que los muchachos estudiantes de la licenciatura, cuando salgan, se van a encontrar con niños incluidos en la escuela. Entonces allí fue donde nosotros en la malla curricular insertamos 6 asignaturas y creamos el área de necesidades educativas especiales. Hoy el área de discapacidad. La experiencia con la liga lo que me dejó fue darme cuenta que para las personas con discapacidad física, digamos en el medio, es complicada la situación por las barreras físicas, por las barreras actitudinales. Y eso me condujo a mí a llevar a los muchachos a que tomaran conciencia de que el deporte no dura mucho, de que el deporte es solamente un tiempo determinado y que luego ¿qué hay que hacer? Entonces empecé a hacer el vínculo con el Politécnico para que estos muchachos fueran apoyados por Indeportes y que Indeportes tuviera un convenio con el Politécnico. Y eso es lo que hemos conseguido hasta ahorita. Muchos muchachos de esa época hoy están siendo formados en el Politécnico. Pero cuando hablas del deporte, ¿es el deporte competitivo o el deporte O todos los deportes. Bueno, es una buena pregunta. No, allí en Lidefian es una liga deportiva, es para personas de alta competencia, es deporte competitivo. Allí sí es deporte competitivo, apoyado por la liga, por los clubes deportivos y por Indeportes Antioquia. Lógicamente, estos muchachos, como en el deporte convencional, no todos llegan. Entonces ahí es donde abrir un espacio para el deporte recreativo, para el deporte formativo. Esa experiencia entonces me llevó a pensar que nosotros ya teníamos muchos muchachos, Mauro, con edades avanzadas y empezamos a trabajar semilleros, es decir, hay que hacer la renovación con los semilleros. Y después de ese trabajo ya me di cuenta que realmente nosotros teníamos que empezar el trabajo desde la base, y ahí fue donde empecé a tratar de trabajar con los niños del semillero Sindis, el atletismo, la natación, el taekwondo. Ahí estamos haciendo semillas con estos muchachos, porque había que trabajar desde la base con estos muchachos. Y es la relación como de un deporte no para ganar, ni para recibir aplausos, sino para vivir, ¿cierto? Claro, claro, el deporte como medio de rehabilitación, que esa fue la herencia que nos dejó Luis Goodman, que recibió todas estas personas con discapacidad víctimas de la guerra por allá en el 45, 46, 48, 50, todos estos soldados víctimas de la violencia, y lo que él hizo fue
estando en el hospital, estando en la clínica, teniéndolos allí encerrados, empezó a darse cuenta que sacándolos a ellos y insertándolos a ellos en natación, en baloncesto, en voleibol, el deporte era un espacio fundamental para el proceso de socialización, para que ellos empezaran a darse cuenta que no eran los únicos, y eso les abrió un camino grande. Ahí empezó el paralimpismo a nivel mundial. Y yo creo que han tocado temas muy importantes hoy, el asunto del espíritu, el asunto del deporte, y creo que hay otro que llama el asunto del arte. ¿Para qué es bueno el muchacho? ¿Para qué es bueno? Y de acuerdo a esa fortaleza del muchacho, lo vamos ubicando en un campo específico. No todos van a llegar a deporte competitivo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Con las fortalezas de cada uno, empezar a irlas trabajando. Entonces, si el fuerte de uno de los niños es el baile, tenemos una experiencia en el semillero, obviamente, el baile. Los muchachos con síndrome de Down son excelentes bailarines, excelentes para el ritmo. Entonces, hermano, usted aquí ya no, ya usted con nosotros, digamos que usted necesita tener nuevos espacios. Aquí con nosotros 2, 3 veces a la semana es un poquito más complicado. Lo mandamos a una institución donde practica todos los días practica 4 o 5 horas, y el muchacho ahorita es un gran profesional. Entonces nosotros desde la academia no nos hemos quedado aquí encerrados en la universidad, también entonces pertenecemos a la red accesible, pertenecemos a la red compasiva, pertenecemos a la red colombiana de universidades por la discapacidad. Hemos estado tratando de entrar a Redis, Mauricio, y no ha sido posible, pero la propuesta de nosotros como académicos es no desvincularnos de la sociedad. ¿Qué pasa en la sociedad? Entonces hemos encontrado nichos donde los muchachos pueden seguirse especializando, y esa es la propuesta nuestra. Yo sueño en el Politécnico con una técnica profesional en oficios nobles. Digo, una experiencia, algo y que diga, y pues madre, esto me marcó a mí para toda la vida, o me marcó por, pues algo que diga, sobre que lo tenga usted, diga, esto yo nunca lo voy a olvidar en mi vida, con un estudiante, con un deportista, bueno, con... Bueno, algo que me ha marcado en la vida, uno cuando se acerca a la discapacidad, yo no tengo discapacidad, mis hijos no, tengo 2 hijos maravillosos y una esposa maravillosa, no tengo discapacidad, pero entonces uno empieza a mirar ese árbol genealógico y dice, no, venga, pues entonces allí encontré una experiencia con algo que me marcó, que dice Mauro, y es que estudiando enfermería empezamos nosotros a ver los reflejos del niño recién nacido, y uno de los hermanos tuvo un hijo y nosotros apenas estábamos empezando a estudiar, y este muchacho, cuando nosotros fuimos, estábamos todos engomados con los reflejos, y nosotros nos dimos cuenta, la esposa y yo, la esposa también es enfermera, y nos dimos cuenta que el niño no respondía en forma adecuada, y le contamos al hermano, le dijimos, hermano, el niño hace falta algo, no sé, nos parece importante como que en control de crecimiento y desarrollo profundicen en esto. Y la esposa no le paró bolas, y él tampoco. A los 4 años se dieron cuenta que el niño es sordo. O sea, perdimos todo un espacio, los reflejos se dan entre los 0 y los 4 meses. Y esto se perdió, porque ahí es el punto propicio para la plasticidad neuronal, para actuar sobre esa plasticidad y permitir factores que favorezcan el desarrollo de ese niño. A los 4 años se dieron cuenta que era sordo, y entonces esa situación nos llevó como a una enemistad en la familia. Eso me ha permitido darme cuenta que en discapacidad, la discapacidad es tan amplia que uno también tiene que especializarse, y yo me considero experto en discapacidad física. Decir es que yo soy experto en todo el tipo de discapacidad, es muy complejo. Pues yo en discapacidad visual, pues conozco bastante, pues, la tengo, y aparte pues que todo el tiempo, ya más de 14, 15 años trabajando en el tema con la parte deportiva, pero igual uno se queda cortico con muchas cosas. Existe la discapacidad sensorial, que incluye la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Existe la discapacidad física, que incluye secuela de poliomielitis, amputación, trauma raquimedular y todas las situaciones discapacitantes a partir de las enfermedades, distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica. Y existe la última, que es la discapacidad psicosocial,
que esta tiene que ver con toda la parte psíquica, con toda la parte del comportamiento. Entonces allí incluyen personas con esquizofrenia, personas con trastornos bipolares y todo lo que se deriva de ello. ¿Cree usted, profesor Nicolás, que se hace mayor la discapacidad con las barreras sociales que encontramos? Entonces yo puedo tener una secuela de polio, pero no me siento identificado como persona con discapacidad y me desarrollo mi vida completamente normal. ¿Tengo alguna limitación en algunas actividades? Claro, como todos, pero no tengo ningún problema. Esa es la idea que estamos tratando de venderle a la gran parte de las personas en Antioquia y Colombia. Usted puede tener un déficit, pero no tiene limitación, no tiene restricción, hace su vida completamente normal y encontramos profesionales con un déficit, pero no tienen nada, ninguno de lo otro, entonces no se consideran personas con discapacidad. Pero ¿cree usted también que esa restricción puede sentirse por la sociedad o por el individuo como tal que la tiene? El concepto de normal y anormal nos ha hecho mucho daño. No hay nadie normal, no hay nadie anormal, no hay juicios de valor frente a las cosas, no. Y hemos encontrado grandes personajes en la historia con algún tipo de discapacidad. Para él no se siente con discapacidad y desarrolla una vida completamente normal, sin ningún problema. Se acaba de morir hace 2 añitos nuestro gran conocedor de los agujeros negros, el que más conoce los agujeros negros en el mundo, un gran científico, Stephen Hawking, sin ningún problema. Él no se considera una persona sin problemas. Sí, una cosa bien interesante, hay una película que se llama Cuidar a Maya y la traigo a relación porque narra como los abusos de la experticia frente al ser humano. Muchos que se creen expertos o se creen doctos y empiezan a tomar un montón de decisiones que afectan al otro. Eso lo hemos visto un poco en la academia, en los nichos académicos como tal, en los nichos laborales y hasta en personas que se encargan del trabajo con los individuos que tienen algún tipo de discapacidad, porque también les quieren recetar o dictar o dictaminar lo que debe ser. Incluso no hay que nombrar la discapacidad, es una persona, ¿sí? Es persona. Que nosotros nos diéramos definir mesa para personas. Eh, El grupo de nosotros que trabaja Para y dejarlo personas. de discapacidad por allá como un grupo de personas que... Es que ¿Cómo sería nuestro nicho entonces de trabajo? no, realmente personas con discapacidad, Con discapacidad. no personas discapacitadas, Ya. ni personas en situación de discapacidad, no personas con discapacidad, discapacidad. plantea la Convención Internacional de los Derechos de ellos. ¿Qué hay que hacer o qué ha proyectado o qué se ve, qué se visualiza para que esto se cambie? Es cómo sensibilizar a un ser humano y cómo sensibilizarse uno para trabajar de la mejor manera con personas que tienen otras características, llamémoslas así. Se ha pensado es que siempre hay que hacer sensibilización, educación, sensibilización, educación, sensibilización, educación. Realmente el ser humano lo que desconoce, pues no lo tiene en cuenta, ¿cierto? Incluso le tiene temor, le tiene temor. Entonces, cuando ya lo conoce, cuando se acerca allí, entonces yo le digo a los estudiantes y le digo a las personas, usted no tiene que esperar una situación traumática para que tenga conciencia de eso. ¿Por qué tenemos que esperar algo que nos lastime, algo fuerte? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿Quién está libre o exento de un accidente cerebrovascular? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es un aneurisma, un ictus cerebral. Nos deja hemipléjicos, hemipléjico izquierdo, hemipléjico derecho. Yo salgo de allí y aquí en una ciudad en la que vivimos hay una bala perdida y me afectó a mí mi médula espinal, quedé parapléjico, entonces ya no sirvo para nada. Si yo soy de ese concepto de que la persona con discapacidad no sirve para nada, entonces me muero de depresión porque ya no sirvo para nada. Entonces, cuando yo conozco esto, cuando estoy relacionado con el entorno, cuando estoy familiarizado con esto, lógicamente tengo que tomar conciencia y no lo ve. Mire, todos somos seres sociales. Yo tengo a mi mamá también, tengo a mi papá, tengo un hermano enfermo, una mamá que ya con el paso de los años está entrando en esa condición. Entonces, todo el mundo, es que eso no es ajeno. Entonces, hay que tener conciencia frente a eso. Y ya para ir cerrando, porque yo creo que ya nos están dando ya caritas de que nos vamos yendo.
cuéntenos esa experiencia como entrenador Madre, pero es que no está en tocar. Sé cómo se dio cuenta, viejo, cuente a ver. Ah, usted sí es un mago. En la selección Antioquia con baloncesto, que estaba contando que fue entrenador, ¿cómo fue la experiencia a nivel competitiva? Porque dirigir un departamento, una selección, es una responsabilidad muy grande y lograr conectar a esos deportistas y que se la crean como uno se la cree, porque pues yo que soy entrenador también de la selección Antioquia para judo, personas con discapacidad, es un trabajo muy bacano, muy chévere empezar a conectar a estos muchachos con todo este tema competitivo. El gesto técnico para un entrenador es muy importante, pero cuando llega un grupo que ya viene trabajando y que tiene ciertos vicios deportivos es complicado y empezamos a mejorar el gesto técnico y los muchachos han tenido buena representación aquí, incluso en Antioquia con ese movimiento que hicimos logramos tener el equipo de baloncesto femenino en silla de ruedas. Fue una experiencia maravillosa también. Un egresado profesional en deporte aquí que lo acompañamos en ese proceso, Mauro. Una pregunta bien institucional, para irnos bien felices. ¿Qué sueña usted para el poli? Yo después de la maestría, empecé a hacer un doctorado en educación y la línea se llama Atención a la Inclusión Educativa y a la Diversidad. Entonces, maravilloso, aprendí bastantísimo, he aprendido muchísimo con eso y eso es lo que he querido hacer desde el Politécnico con el proceso de inclusión educativa. Colombia tiene de las mejores legislaciones a nivel internacional, de las mejores legislaciones en discapacidad. Lo que pasa es que Colombia ratifica las leyes que se dan a nivel internacional y todo gobierno que ratifique la ley tiene que ser de obligatorio cumplimiento. Pero se les olvida un aspecto, y es el aspecto financiero. Entonces, si entra un muchacho sordo, por ejemplo, nos ha pasado, el muchacho sordo tiene derecho, no es si quieren recibirlo, ya el muchacho pasó a la institución universitaria, entonces, bueno, hay que destinar todos los recursos para que el muchacho ingrese, forme parte activa de la universidad y egrese en forma adecuada. Ese es el sueño y esa es la propuesta que tenemos nosotros con todos estos muchachos que nos están llegando. Entonces, con mayor razón, hay que cumplir la ley, lo que el mandato gubernamental, estatal, plantea, y es ofrecer todos los recursos disponibles para que los muchachos puedan concluir sus estudios de forma satisfactoria. Porque la universidad es para todos, entonces ya con el decreto 1421 se está haciendo un acompañamiento grande de la primaria y la secundaria para que puedan ingresar a la universidad. La universidad también tiene que estar a la altura para recibir todas las personas que quieran ingresar a la institución, no solamente personas con discapacidad. Y no, Nico, yo creo que en donde estés o donde la vida te ponga, yo creo que vas a seguir luchando por el tema de inclusión y no, hombre, de verdad no sé qué tienen más que decirle los... Yo quiero darle un abrazo a Miguel. Tía Rudy iba a decir algo más. Sí. Pero realmente cuando vamos a la práctica, a ver las evidencias de lo que se ha hecho sobre esa resolución que hace ya años salió, varios años, pues no sabemos cuáles son las evidencias, si realmente existen o no existen, porque poco avance se ve. Es que corten, no, mentira, muy buena la apreciación. Realmente la ley se queda corta y muchas veces corta frente a los presupuestos y peor aún, frente a la manera de pensar de alguna gente que sigue siendo sesgada. Bien. Yo me cuestiono mucho sobre una planeación, un acto administrativo y que no se dan evidencias. Muy bien, despida usted con el chicharrón, Bueno, no, realmente muchas gracias, Amaro, por la invitación. La propuesta mía fue haber dejado semilla y yo creo que ya eso está marchando. Yo creo que ya me voy contento con lo que se ha hecho, un poco triste por el sueño mío de la técnica profesional en oficios nobles para las personas con discapacidad.
Pero bueno, la propuesta es que quienes continúen esta labor puedan de pronto algún día ver esos frutos, y con toda seguridad que no, la propuesta de uno es irse y no quedarse sin nada que hacer, ¿no? Sino que hay otros campos de acción donde puede ser la misma población objeto de estudio, pero en un sitio diferente. Ya aquí en el Politécnico hemos dado semilla. No le acerque mucho, Jochi, que a usted solo nos la narrota. Jairo dijo que ya vamos cerrando. Jairo, gracias. Gracias. Vamos con la canción. Con el tumbado, baile el tumbado pues viejo. Con Jairo. Aquí como se puede pelear con todo el mundo menos con Jairo. Porque Jairito es músico y los músicos son disque de cuidado para esta sociedad. Que los artistas son peligrosos, me estaban diciendo. ¿Ah? Damos un mensaje, estamos con la responsabilidad de dar un mensaje también. Sí, Los músicos y los... Y los locos, claro. Estamos locos, ¿qué? Le hacen falta más locos Si así. nosotros estamos locos, ¿qué será los pobres cuerdos? ¿Cierto? No le digas eso a Mauricio que nos envalentona. Es porque me está Es que solo con los cuerdos. Es que son leales. Sí, que me apena es que allí me están haciendo caritas que camellete. Que Jairo me está dando caritas. ¿Cómo fue que le hizo la carita? No, es que ya no, ya Eso ya es telepático, ¿no? Es telepático, ya tenemos una comunicación muy cercana. Jairito, Bueno, miren, fíjate pues. oye mi pa. Hey, profe. Chao, mijo. Sí, es muy juicioso, hermano. ¿Ah?